innovación, de la operatividad en su gestión es otra, ¿no? He invitado, y le agradezco que haya venido con este frío a la mañana, al doctor Raúl Bonadero. Estuvimos charlando, si no me equivoco, el domingo, lo llamé, me parece, ¿no? Doctor, bienvenido, sí, buen día. Buenos días. Sí, creo que hablamos sábado. Creo que el domingo, una cosa así, él como siempre dispuesto atendió y habíamos combinado de que hoy lo teníamos acá, de hecho lo habíamos anunciado. Sí. Gracias por venir, bienvenido, como gracias siempre. A vos por invitarme. A mí me gusta conversar, porque conversar con la gente ha sido para mí algo apasionante siempre. Y de alguna manera es lo que nosotros hacemos diariamente, conversar y conversar con la gente, ¿no es cierto? Por supuesto. Haciendo honor a nuestra profesión, a nuestro trabajo y por sobre todas las cosas a nuestro gusto personal. Siempre dije, me hubiera gustado ser así, tener una radio. Sí. Para mí hubiera sido una cosa agradable. Yo no se lo recomiendo, pero bueno. Pero no, yo me gustaría tener una radio donde sea fácil la comunicación, que cualquiera haga preguntas. Bueno, gracias a Dios tenemos un intercambio con el radio escucha, ¿no? Sí. Sería lo más lindo. Hoy creo que se estila bastante, nosotros los recibimos, sobre todo ellos, que son los que más receptan, tanto Paula como Darío, algunas cosas yo también. Lo que pasa es que a veces a nosotros, voy a ser sincero, doctor, nos llaman no tan masivamente como en otros medios. ¿Por qué? Porque nosotros no le mandamos saluditos a la novia, no mandamos feliz cumpleaños a la prima, no le decimos feliz aniversario cuando es el aniversario de casado, le decimos, ¿la tenés a tu mujer al lado? Sí, dale vos el beso, ¿para qué se lo voy a mandar yo si no me conoce? No regalamos alfajores, no hacemos sorteos para empanadas, para entradas para el cine, para nada. Nosotros hablamos de estos temas, que suponemos que le interesa a la gente, que por lo menos nos escucha, y nos interesa a nosotros tratarlo. Y están tan a veces confundidas las cosas, que yo siempre trato de buscar opinión de aquellas personas que tienen experiencia, ¿no? Que tienen experiencia y que nos pueden ayudar a definir determinadas épocas y situaciones. Por eso fue que lo convoqué a usted, por la experiencia que tiene, no solamente en el ámbito social, sino políticamente, por su trabajo y porque es un analista aún hoy de la situación. Sabe por sabio, pero más sabe por viejo. Ay, por eso lo dijo usted, no yo. Vos lo estabas diciendo. Bueno, pero ayer estábamos analizando de que dentro de los famosos dinosaurios que siempre, en todas las épocas y conjuntos de personas siempre existen, yo dentro de la prensa creo que ocupo el segundo lugar. Primero lo tiene Chaín y inmediatamente después sigo yo, y después un poquito más atrás compartido Perea, Lanchita, el Indio Montesino, etcétera, etcétera, ¿no? Uno va ganando automáticamente, sin hacer nada, por una cuestión cronológica, esos espacios, ¿no? Hablábamos fuera de micrófono un tema bastante interesante. Así abordamos en estos pocos minutos, que ahora lo vamos a desarrollar, lo vamos a escuchar usted. Primero, el análisis sociopolítico de estos cambios, y no estoy hablando del Cambiemos como partido político, sino de los cambios que la misma política nos está llevando y la misma situación nos está llevando, y que no es exclusivamente de la Argentina o de determinadas ciudades de la Argentina, sino que hay un cambio global, ¿no es cierto?, en esto de la situación económica, social, hasta creo incluir, y me lo va a corregir usted si esté equivocado o no, hasta los índices de inseguridad que estamos viviendo, que me parece que son simplemente resultados de estos cambios sociales dentro de los cuales la gente puede o no insertarse. Te voy a dejar a usted que haga este análisis, que, como me dijo al principio, no es exclusivamente de nuestro país. No es de nuestro país. Yo creo que el mundo está en una situación que no ha estado nunca en la historia universal. El ser humano está en un momento nuevo, que no tiene nada de bueno, ni nada de futuro promisorio, sino hay cambios sustanciales en la cultura y en los sistemas sociales y económicos. El mundo va decayendo en todo sentido, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y lo vemos en todas partes, tenemos noticias todos los días, hasta en los países que se han organizado mejor, digamos, en los últimos siglos. Hablemos de Estados Unidos, ves hasta
estas matanzas que un joven toma una escopeta y en una escuela mata a 10 chicos. Sí. Son cosas que las vemos totalmente atentados absurdas. Masivos por cuestiones políticas. Es decir, hay un desprecio por la vida humana, sí. Y yo creo que eso es una consecuencia de que se ha dado demasiado valor a las cosas y materiales, se han quitado, las cosas materiales, las cosas, correcto. Y se han quitado peso a los valores de otro tipo que en la antigüedad existían, con los defectos de la antigüedad, y la pobreza que crece indefectiblemente en todo el mundo, porque la pobreza es una relación de lo poco que tienen algunos con la barbaridad que tienen otros. Y la pobreza se acentúa porque a medida que aumentan las cosas, el consumismo da la posibilidad de tener miles y miles de cosas, el pobre cada vez está más lejos. Sí. En la antigüedad, hace 100, 200 años, había que aspirar a un techo y en el mejor de los casos cuando apareció un auto o un automóvil. Sí. Ahora hay 10.000 cosas que ambiciona a la gente porque ve al que está al frente que lo tiene y eso lo hace desear. Sí, el otro día, a modo de broma, pero me parece que es casi una metáfora, arañando así la realidad, que un obrero le dice al patrón: patrón, qué lindo auto que tiene, ¿no es cierto? A lo que el patrón le responde: sí, me alegro que te guste, y si ustedes trabajan fuertemente, con dedicación y con abnegación, el año próximo tendré uno mejor. ¿No? Entonces, sí, a ver, un poco de broma, pero un poco real, ¿no es cierto? Sí, yo no quiero hablar de la pobreza extrema, que también existe y es terrible, sino de esa sensación de pobreza porque faltan cosas que el vecino o el del frente tiene. Yo creo que el mundo está caminando al borde de un conflicto de todos contra todos. Países avanzados en Europa están teniendo problemas muy graves. En Francia en este momento hay un movimiento de la juventud que es realmente importantísimo y se ven cosas en la calle en Francia que no se veían hace 30 o 40 años. Es decir, esto que en la Argentina ahora vivimos muy intensamente, porque evidentemente estamos en una situación económica de terror en la Argentina. Así la define, de terror. De terror, yo creo que es de terror. Y yo no quiero echarle la culpa al actual gobierno, sino a la historia de todos los gobiernos que venimos teniendo desde que yo nací, que son muchos, que son muchos decenios. No hay duda que el capitalismo ultraliberal que vivimos en el mundo es el culpable. Pero el culpable es el ser humano, no el capitalismo. El capitalismo lo manejan los seres humanos. Sí. Y bueno, y lo mismo, eso se traslada a la política, donde yo he vivido intensamente toda mi vida, porque activamente he estado siempre, desde mi juventud estuve en la política, nunca dejé de estar, me mandé a guardar desde el año 76 al año 82, ¿sí? Ahí me guardé silencio, por miedo, por supuesto, pero yo siempre he estado en la política. Qué fea esa actitud, ¿no? Es decir, que tuvo que asumir por miedo, ¿no? Porque realmente estaba prohibido tener ideas, ideologías y participación política. Me amenazaron, tuve suerte, y yo no era guerrillero, ni nunca tuve nada en mi mano, pero tenía ideas socialistas como las que sigo teniendo, y por supuesto tuve que guardar silencio. Pero lo que quiero decirte es que ya no existen valores. Acá no existen valores. Ya no existe en la izquierda, la derecha, el socialista, el liberal. No, acá se ha mezclado totalmente y el único valor que existe es tener guita. Ese es el valor del dinero, nada más. Es el valor que existe. Independientemente de los valores culturales, sociales, de formación, etcétera. Y eso ha llevado al drama más grande de la humanidad. Después nos quieren conformar diciendo los valores realmente son los interiores. Claro, mientras nosotros pensamos así, tratando de llegar a fin de mes, los otros que tienen los valores
potenciales siguen engrosándolos, ¿no? Porque cuando no hay para nadie, pero aquí evidentemente no hay para un sector, para el resto hay, Por supuesto. Para el resto hay. Y eso nos ha llevado a un problema mundial, que es el tema del narcotráfico, el más grave que ha tenido la historia de la humanidad. El más grave de la historia de la humanidad es el crecimiento masivo del narcotráfico, que tiene una relación directa con el interés económico, naturalmente, ¿no? Directamente. Y eso está hasta el momento imposible de controlar, porque creo que sobre eso hay que actuar, y precisamente pensando en eso, sería bueno, te podría contar en algunos minutos un proyecto que está, digamos, en germen en nuestro pequeño partido local, Participación y Cambio, Sí. que a pesar de los resultados pobrísimos electorales, hemos tenido la suerte en los últimos meses de que se han arrimado algunos chicos, pocos, no vamos a decir que acá tenemos cientos de chicos, pero con ganas de trabajar en algo nuevo. Y respecto a esto, aprovecho este espacio para transmitir que hay posibilidades de combatir en los órdenes locales, no solamente en Carlos Paz, sino en cualquier ciudad. Hay formas de combatir el problema serio del narcotráfico y la drogadicción. Lo que pasa es que el narcotráfico también actuó de una manera oportunista, ¿no es cierto? Inclusive lo podemos ver y lo hemos hablado en otras oportunidades, aquí nomás en Córdoba, y no quiero decir en Carlos Paz porque desconozco, pero en Córdoba, por ejemplo, bandas de narcotráfico de distintas categorías, ¿no? El menudeo, el mayorista, se han hecho cargo de los problemas sociales de determinados barrios donde el Estado está ausente, o a veces aprovecha a propósito estar ausente para darle paso a eso. ¿De qué manera? De la asistencia social, lo hemos comentado acá, de que narcotraficantes a veces a quienes forman parte de ese barrio, a quienes son habitantes de ese barrio, y ante la necesidad, el saber que hay familias que tienen determinadas necesidades, ellos han ido a cubrirlas, comprándoles zapatillas, mochilas para que los chicos vayan a la escuela, hasta celebrando los cumpleaños de 15 de algunos chicos. Eso es mundial. Y nosotros, ese ejemplo, es decir, no inventamos nada, quiero decir, ¿no? Pero se está ocupando de esos espacios que, a ver, entonces esa familia, ¿cómo le dice? Denuncia al narcotraficante. Si ese narcotraficante le está cubriendo lo que el Estado o su propio, el padre, la madre, no puede darle a sus chicos por falta de inserción laboral. Es tan mundial que yo te puedo asegurar que, por ejemplo, tomar la muestra más grande, que fue la banda, la mafia del PDU de Italia, con Gelli a la cabeza, eso ha manejado América. Argentina está manejada por eso. Lo que pasa es que esas cosas no se dan luz, pero no voy a dar nombres de presidentes y gobernadores de la Argentina que han estado íntimamente relacionados con eso y han estado manejados por la PDUE. Y acá ni lo sabemos. Pero eso nos ha traído como consecuencia una serie de golpes militares, de presidentes y sociedades que han trabajado en base a ese interés, porque el negocio de eso era hacer el narcotráfico en todo el mundo. Pero como eso no lo podemos, desde la radio Ciudad va a ser medio difícil. Va a ser difícil modificarlo, podamos compartirlo, ¿no? Sí. Yo te quiero transmitir algo que hace muchos años, no es mío, lo he escuchado de otros, que se puede producir en las ciudades cambios parciales. Naturalmente no le vamos a ganar el narcotráfico, pero se puede hacer una organización si hubiera una voluntad política y un gasto económico muy importante. Se pueden hacer cosas que no las van a hacer nunca ni la policía, ni la gendarmería, ni todas las fuerzas armadas juntas, porque eso de pelear contra la drogadicción y el narcotráfico, como se pelea acá y en la mayor parte del mundo, me imagino, con las fuerzas policiales, no da ningún resultado. Está demostrado hace 50 años que en todo el mundo, y sigue creciendo. Entonces, no, inclusive nosotros tenemos acá en Córdoba narcos policías, es decir, personas que están
que son los que tiene que combatir y sin embargo están directamente involucrados. Porque ¿no? El negocio es muy grande. Es muy grande. Y yo aprovecho este momento porque lo hemos hablado en nuestro pequeño partido, donde los chicos están empezando a pensar en esto. Hay un ejemplo que yo ya no sé si acá incluso lo podemos haber hablado porque es un tema que me obsesiona desde hace 10 años a mí, que es el ejemplo de Medellín. No sé si vos lo conoces. No. Bueno, te voy a contar. A ver, tenemos tiempo, sí, porque sí, lleva algunos minutos. No hay problema. Medellín es la ciudad de Colombia. Yo no tengo el gusto de conocerlo, no he ido a Medellín. Pero es la ciudad de Colombia donde hace 20 años el narcotráfico tenía su epicentro. El cártel de Medellín. El cártel de Medellín, manejado por ni me acuerdo cómo se llamaba. Gaviria, Escobar Gaviria. Bueno, allí apareció un político que no era político, era un matemático, en el año 2000 más o menos. En el año 2000 aparece Sergio Fajardo, que se le ocurre empezar a combatir eso organizando en los barrios marginales lo que él llamó parques culturales. Parques culturales son, en esos barrios, crear un lugar, un ámbito donde se ponía, por supuesto, atención de la salud, digamos, como un dispensario. Se ponía una escuela de arte, una escuela de pintura, una escuela de música, deporte, y empezaba a atraer a los chicos de esos barrios a ese lugar donde podían y tenían hasta, bueno, y también ayuda social de alimentos, a lo mejor en los lugares más pobres. Entonces empezaban a dejar el ambiente ese de la venta del Paco, que acá lo ves en Carlos Paz. Vos si salís de noche, yo he salido por los barrios más de una vez a ver, y están vendiendo en todas partes, se venden en todas las esquinas, en todas las esquinas. Bueno, y logró, Fajardo ganó la elección como alcalde de Medellín, creo que fue en el 2002-2003. Era un matemático, él no era político, hizo un partido propio, digamos, y ganó la elección de alcalde de Medellín. En 3 años, porque fue alcalde durante 3 años, produjo un cambio, esos como pequeños, yo no los quiero llamar centros vecinales, porque los centros vecinales en realidad se deforman mucho en clubes sociales, sí, o en clubes políticos, ¿no? Sí. Por eso no me gusta llamarse, pero eran especie de centros vecinales sin ninguna relación política con el gobierno, sino donde el gobierno ayudaba, hacía un techo, apoyaba, nombraba a alguien que administrara, que manejara. Yo me he olvidado las cifras, pero en Medellín había unos 80 crímenes mensuales. Me parece que era así. En 3 años, esos 80 bajaron a 10. Y Medellín, en Colombia, pasó a ser en 7, 8 años, porque creo que repitió el mandato, pasó a ser la ciudad más postergada, con más narcotráfico, la de menos narcotráfico. Y fue nada más que un dirigente que decidió poner plata en eso, porque puso mucha plata. Claro, porque no se trata solo de tener adictos a las drogas, sino lo que el producto de las drogas en el bolsillo de los narcotraficantes permite manejar. Cuando eso es cubierto por el Estado, ya el chico ya deja de vender y hasta deja de fumar algunos. Claro. Y sobre todo deja de vender. Seguro. Los chicos estos que no tenían una formación, una educación, encontraron un ámbito donde desarrollarse, empiezan a practicar algo y hasta, por supuesto, crear escuelas ahí. Aquí hay una realidad también, doctor, y creo, a modo de pregunta, también se la hago a Darío, porque quizás cada cual desde su ámbito... Acá no tenemos campañas, por ejemplo, para utilizar el cinturón de seguridad, para la alcoholemia, que después lo vamos a tratar, para determinadas cosas, pero no hay una campaña formal antidrogas.
Sí, para evitar que los chicos comiencen a drogarse, porque es el primer eslabón para poder fortalecer a los narcotraficantes, que haya consumidores. No hay campañas masivas, ni desde el Estado, algunas ni organizaciones intermedias que tratan de pelear. Sí, nada más, pero formalmente el Estado no se ocupa. En el barrio que está mirando, porque yo lo vi, me quedé observando, ahí en el barrio del hospital para abajo, que es Miguel Muñoz B. Yo vi en una esquina un chico vendiendo y había yo no sé si era policía o inspector, porque era policía, así, no sé por qué uno empieza a confundir. Sí. Miraba, ¿y qué iba a hacer? ¿Qué iba a agarrar y detener a los chicos? Yo lo entiendo, hasta no podía hacer nada. Esto no se puede combatir eso con policía. Con un policía en la con esquina. Policía no, es que hay que tener un policía por esquina. Claro. Mucho más fácil es gastar el otro y educar a los chicos. Bueno, con respecto a eso, te decía, tengo un pequeño optimismo porque un grupo de chicos en el partido se ha arrimado, ha sentido este comentario que yo hice en la campaña, última campaña política, digamos, con Mario Sansoni, hablamos de este tema, pero no fue escuchado, naturalmente. Yo lo he hablado con Avilés, personalmente lo he ido a ver para decirle que esto es una cosa que se puede hacer. Bueno, lo ve muy bien, pero no se hace. No se puede. Claro, no se hace por una razón, porque políticamente, electoralmente es controversial, porque muchos de los impuestos, en vez de ir a beneficios en el centro de la ciudad, van a tener que gastarse en eso. Y hay que hacerlo. Lo que pasa es que todavía no hay una conciencia formal por parte de los políticos de que las campañas de prevención son más baratas, en definitiva, que las de contención después de la intervención. Sí lo saben, pero son electoralmente negativas. Claro, es verdad. Sí lo saben perfectamente. Sí. Pero inclusive cuando hablamos de las campañas de tránsito, de prevención de accidentes de tránsito, cuando hablamos con la gente de concientizar para prevenir, es más barato gastar en folletería, en videos, en CD, en movilizar gente para evitar accidentes de tránsito que después la atención primaria en cualquier hospital. Yo te puedo asegurar que se cambiaría si hubiera una decisión. Hablando fríamente de dinero, no después de las consecuencias. Una decisión de invertir mucho en eso, en el curso de algunos años, la cosa se puede revertir. Y por supuesto que hay que también apuntar a enfriar el crecimiento de Carlos Paz, porque acá seguimos haciendo crecer Carlos Paz y no tenemos ni estas cosas que hemos hablado, estas prevenciones, y no vamos a tener agua, gas, luz, para este crecimiento. Me hizo acordar el doctor uno de esos ciudadanos de papel que teníamos, ¿te acordás que tienen 10, 12 años algunos? Que lo hemos leído acá. ¿Te acordás cuando estuvo María Laura Orce con un tema muy específico que era el tema del tratamiento de las calles? Y que claro, cuando yo le leí el informe en base al proyecto que ella había presentado, lo único que lo separaba uno de otro, siendo el mismo tema, eran 12 años de diferencia. Acá tengo uno que ya lo vamos a repasar, no sabía que íbamos a hablar de esto si no lo hubiese traído ya a la mesa, donde el título principal es crecimiento versus desarrollo. Y también tiene 12 años, ¿no? Eso quiere decir, no se ha modificado nada en este tiempo. Tiene 50 años, es una especie de mafalda. Y la culpa la tenemos todos, porque todos hemos... es más fácil crecer que desarrollarse. Carlos Paz, no hemos hecho nada, prácticamente nada. Por evitar el crecer y no darle calidad a ese crecimiento, que es lo que... ¿Es mal negocio desarrollarse antes que crecer? Como negocio en sí... Yo no sé cuál será más negocio. Yo lo que sé que es necesario, porque en la forma que vamos a seguir perdiendo turismo, porque la calidad del servicio está disminuyendo. Y nosotros tenemos los mismos servicios para ofrecer que hace 30 años atrás, cuando vivían ¿cuántos en Carlos Paz? 19.000 personas, 18.000, 15.000, 20.000 personas. Son los tenemos los mismos servicios. Esos son los temas políticos que los partidos tienen que tratar. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa mínima, chiquitita nada más, para que usted se tome un poco de agua, para que yo me pueda servir un mate,
y hablemos de participación y cambio, cuáles son los proyectos, porque ahora viene una nueva elección del Defensor del Pueblo. Ya me imagino que en esas charlas donde se están juntando los jóvenes, también deben tener aspiraciones para el 2019, volver a armar no volver a armar el partido porque esté desarmado, sino volver a armar una propuesta. No me lo diga ahora, me lo dice en el próximo bloque cuando hablemos específicamente del partido. ¿Le parece, doctor? Sí, cómo no. Mínima, Paulita. Ganja. Muy bueno. Una ganja, sí. Muy bueno. Lo pasan los pileteros esto. Ah, bien, muy lindo, muy lindo. No lo está escuchando, no tiene retorno ahí, doctor, por un tema muy interesante. Muy bueno, gracias. Doctor, bueno, después de esta pausita, nos acomodamos nuevamente. Participación y cambio. La pregunta está formulada. Bueno, la verdad es que después de la elección del año pasado, nosotros quedamos muy golpeados porque fue... Pero todos los partidos, el segundo inmediato del 66 al 17, así que no deben quejarse, nosotros ¿no? actuamos desde el 2001, empezamos. Recién. Participamos en todas las elecciones, el 2003, el 2005, el 2007, el 2011, en el 2013 en la Defensoría del Pueblo, Sí. donde nos siempre sin ningún esfuerzo económico, de modo que sabíamos que íbamos a los últimos lugares, porque no... La Defensoría hicieron un papel que no maravilloso. teníamos dinero, y segundo que aunque lo poco que teníamos no lo íbamos a gastar en publicidad, era Seguro. Lo nuestro era otra cosa. Participamos con cierto éxito en la Carta Orgánica, donde logramos introducir algunas de nuestras ideas en el año 2007, y en el 2013 nos fue muy bien en la elección de la Defensoría del Pueblo, por la persona, ya Sí. no por el partido, sino por el candidato. que llevaban. Por el candidato. Porque entonces el año pasado renunciamos a nuestros principios de que nosotros somos antipersonalistas, no buscamos ganar, no queremos ganar por un candidato, sino ganar por un proyecto. Pero el año pasado dijimos, bueno, pero esto no va, tenemos que... Y lo invitamos a Mario Sansone, que trabajó con nosotros y trabajó muy bien, no tengo más que palabras de elogio con Mario, por su esfuerzo, por su vocación de hacer algo distinto. Pero a pesar de todo... Que no va a buscar un trabajo en la política, que no lo fue necesita. a buscar dinero, al contrario, gastó mucho dinero. Por primera vez, para hacer el cambio, hizo un gasto de dinero, y el resultado fue de una pobreza extraordinaria. Entonces dijimos, ya, acá no tenemos nada que hacer, ya. Con las ideas no nos va, con los candidatos tampoco. El partido quedó muy golpeado a punto tal de que estuvimos al borde de la extinción, porque decíamos, ¿qué vamos a ir peleando en este mundo? Pero se arribaron algunos chicos, pocos. Perdón, Sí. no, para que no subestimemos eso, Sí. porque ayer mismo hablamos con el presidente electo de la Juventud Radical, donde originalmente había un padrón de 1.000 chicos, 1.000 jóvenes militando ahora hay 60, de los cuales fueron a votar 40 y tantos. Dentro de los 40 y tantos, 24 tenían que ir forzosamente porque representaban 12 a cada una de las listas, así que fueron a votar 20 chicos, ¿no? Los partidos políticos están muertos en la Argentina, no hablo de lo local, están muertos en la Argentina. No existen partidos políticos. El radicalismo, al cual yo pertenecí en mi juventud y activamente, pero ya renuncié ya por los años 60, y el radicalismo ha desaparecido, porque el radicalismo lo mataron los mismos radicales, porque no mantuvieron sus ideas. Bueno, así fue cada uno. Los peronistas mataron su partido, los radicales mataron el suyo. Siempre estuvieron súper divididos, de modo, pero el radicalismo se empezó, el peronismo nació en el 40 y pico, pero el radicalismo empezó a tener una división interna brutal en los años 60, cuando el doctor Ricardo Balbín no apoyó al doctor Arturo Illia. Pero bueno, no vamos a hablar de otra parte. No, por eso yo ya aparte, ahora va a haber algunos cambios, se supone, hubo un cambio de conducción en el radicalismo. Usted conoce perfectamente bien a quien sí, a Jorge Lazaga, me parece una persona que tiene posibilidades hasta de dar algún cambio. Chico muy serio, digo chico porque es más joven que yo, Sí. pero chico. Creo que
Todo es gente seria, pero ¿dónde están las ideas? ¿Cuáles son las ideas de los partidos políticos? Hablemos de todos. ¿Cuáles son? ¿Me querés decir cuáles son las ideas? No, yo lo llamé a usted para que usted me las cuente a mí, ¿eh? Y yo no sé cuáles son las ideas. Y si no lo sabe usted, imagínese yo. Están entreverados. ¿Cómo va a juntarse un partido que nació con una idea popular? El radicalismo nace con unas ideas populares. Sí. ¿Cómo va a juntarse eso con un partido ultraliberal, al cual yo lo respeto? No tiene sentido. No tiene sentido. De modo que yo creo que les va a ir mal. ¿Así de frente? Así de frente, así de todos les va a ir mal. Yo no Pero veo... si le va mal a los dirigentes y a los partidos, ¿qué nos queda para nosotros? Bueno, quizás ustedes serán los que tienen que estar en la política. No, de algún modo. no, ustedes no, en el sentido, vos dijiste nosotros los que no estamos, en la política. Es que tienen que estar. ¿Ah, sí? Es la única forma que los partidos tienen que estar todos. De algún modo trabajando en la política tiene que estar todo el pueblo, porque si no, no hay solución. Yo lo veo así, ¿no? Bueno, pero me preguntabas de nuestro partido. Del partido. Nos fuimos a otro, salimos de la conversación. Sí. Ante la aparición de alguna gente joven, porque nosotros éramos expresión de un partido de gente adulta y ancianos, de modo que no podíamos seguir. Bueno, aparecieron algunos jóvenes entusiasmados, digamos desilusionados de lo que es el radicalismo, lo que es el peronismo, el Frente para la Victoria, el socialismo, decepcionados de todo eso. Se han arrimado y bueno, están dispuestos, parece que están dispuestos a trabajar. Nosotros vamos a tener elecciones en el partido, elecciones internas que como es pequeño casi nunca hay dos listas, de modo que se presenta una sola lista y esa se aprueba y comienzan a trabajar. La lista esa es... Más o menos mantienen la misma conducción del arquitecto Bani, las de la profesora Simón, Alicia bueno, ellos siguen estando. Varios se nos han ido al otro mundo, de los muchachos, sí. De los muchachos compañeros, ¿no? Sí. Porque muchos había de mi edad, ¿no? Sí. Ya Simón, Arturo, que fue un gran dirigente nuestro, falleció hace algunos años, otros han fallecido también, de los afiliados, porque eran afiliados grandes, la mayoría. La gran mayoría era gente grande. Pero sí quedan Alicia, por supuesto. Es todavía la secretaria general. Ahora en la elección ya va a cambiar seguramente. Todavía no sé quién será el candidato. Bien. No va a ser Alicia, menos yo, por supuesto. ¿Y Sansone? Sansone no se ha afiliado. No es afiliado. No, eso lo sé. Nunca fue afiliado. Pero todavía tienen intenciones de que represente al partido electoralmente. No se habló todavía. No, ni se habla ni creo que Mario vaya a repetir. No, y como te decía, nosotros optamos por el personalismo, digamos, nosotros somos antipersonalistas, pero en la elección pasada, es lo que te decía, decidimos poner a alguien así como una persona que representa. Yo personalmente no quisiera volver a eso. Por supuesto, si la persona se afilia y trabaja en el partido, bueno, sería muy miedo, pero él no es de afiliarse. No está afiliado. Mario no está afiliado. Conversamos con Mario y va a aportar ideas seguro y todo, pero no está afiliado. Pero otros se han afiliado y vamos a trabajar en estas ideas que te decía barriales, ¿no? En eso vamos a trabajar fuertemente. Es decir, la base de participación y cambio es vecinalista. Sí, pero el vecinalismo, que yo fui fundador del vecinalismo en los años 80, recorrí la provincia de Córdoba en ese entonces viendo los partidos vecinalistas, se transformaron en partidos políticos locales igual. Satélites de otros. Y enseguida se acoplaron. El primer ejemplo fue Marco Juárez, con, no me acuerdo cómo se llama, el que fundó el primer partido vecinalista en la provincia, fue de La Rosa. Pero ya después de La Rosa, que fue un gran dirigente, una persona muy seria, se inclinó hacia un partido político y ya se
ya fue una sucursal. Y bueno, acá tenemos el ejemplo del Movimiento de Acción Comunal, el MAC, ¿no es claro, cierto? Exactamente. Daniel Silly funda eso, yo discrepé en la fundación, yo no estaba con Daniel Silly, yo en ese entonces participaba en la Democracia Cristiana, y fundó un partido que fue exitoso por él, pero por Daniel. Por la persona. Por la persona y 2 o 3 que lo acompañaban. Fue un hombre serio, trabajador, honesto, que produjo como comisionado municipal, tuvo una buena gestión en la época de Onganía, y después ganó merecidamente la elección del 79. Pero eso no fue vecinalismo. El vecinalismo era la idea de que cambiar todo el sistema político y que los centros vecinales, los barrios, tuvieran representantes. Es decir, la idea mía era tener representantes de los partidos y después en el consejo, llamado entonces deliberante, que debería volver. Cosa que hay que algún día llegar, los representantes de cada sector sentados ahí. Sí. Hay que llegar, pero hay que modificar la constitución provincial. Sí. La misma historia que nuestro partido va a defender a muerte siempre, el cambio, que tiene que ser la constitución, no nuestro, de la representación proporcional. No puede ser este sistema que, en el caso último, bueno, ganó con el 60%, lógicamente, y tiene la mayoría. Pero no puede ser que en nuestro sistema un intendente gane con el 25% y tenga más de la mitad de los concejales. Eso es un absurdo. Eso hay que cambiarlo. Tantas cosas, ¿no? Son las cosas que el partido va a defender. Sí. Los cambios en el sistema. Que el intendente no tenga el poder absoluto que tiene nuestro sistema presidencialista. Porque el presidente de la República tiene un poder tremendo, el gobernador un poder tremendo y los intendentes un poder tremendo. Que el poder se distribuya. Más distribuido. Eso es un principio fundamental de nuestro partido que lo va a seguir manteniendo como idea de cambio para el futuro. Y después esto que te decía de la participación barrial, creando en cada barrio, haciendo un gran esfuerzo económico del municipio y poniendo en cada barrio no representantes del partido ni representantes del consejo, personas de buena voluntad que se ocupen de organizar el barrio, incluso si hay que contratar como local, así podían funcionar hasta los centros vecinales a través de sus dirigentes barriales, pero lo que pasa es que hoy está tan politizado los centros vecinales, doctor, que siempre hay una parcialidad. En algún caso serán los centros vecinales, en otro caso será una organización no gubernamental, en otro caso un club. Cualquiera puede ser, sí. O un matrimonio que se pone a trabajar en que sea representativo del barrio. Eso se puede hacer. Como para cerrar, porque ya se nos fue el horario, doctor. Sí, ya son las 11:05, después me critican. Sí, la alcoholemia. Eso lo vamos a dejar para la próxima, ¿le parece? Con mucho gusto. Porque sí, porque en este momento me gustaría que usted mismo cierre confirmándonos o no de que participación y cambio, no solo que está vivo, sino que está vigente y que va a presentar oportunamente, no hoy ni mañana, el candidato para la próxima elección, que es para la Defensoría del Pueblo el año próximo. Sí, yo creo que la candidatura de Defensoría del Pueblo no tiene importancia, Rafael. No tiene importancia. La Defensoría del Pueblo es otra cosa. Lo que pasa es que acá no se captó lo que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no puede ser un político. No puede ser un político. Pero la Carta Orgánica no permite la participación de otra manera. Es ¿Por qué no? ¿Por qué? Nosotros presentamos como defensor del pueblo un no político que no era del partido. Pero presenta a través de un partido político. Bueno, pero no importa. Pero ¿cuántos Mario Sanzones que de manera independiente participan de un partido político? Puede haber. ¿Qué pasa? No lo buscan los partidos. Bueno. No es que no haya Mario Ahora Sanzones. Entendí mejor. No lo buscan los partidos. Y es lo que hay que hacer. Y no estos proyectos de elegir el defensor del pueblo por el Consejo de Representantes. Eso eso se opuso. Total. Eso se opuso Gisper, inclusive creo que fue la primera por lo menos y única discusión que tuvo con el intendente, ¿no? El defensor del pueblo se debe elegir por elección general, sí, que no hay ningún problema en hacerlo, con representantes de los... Por supuesto, si se cambia la constitución provincial, se podrá elegir defensor del pueblo por una organización cualquiera, pero ahí cambia el artículo 39 de la constitución que dice solamente los partidos políticos. Y para cerrar, en la nota anterior, sí. Si hubiera voluntad de todos los partidos,
y sobre todo los partidos mayoritarios, de no respetar ese artículo provincial, se puede hacer. Yo nunca me llegué la conferencia de Córdoba diciendo, ese artículo, si el municipio tiene autonomía municipal, y lo dice un artículo de la Constitución, plena autonomía económica, financiera, política y administrativa, si todos nos ponemos de acuerdo, incluso podemos hacer representación proporcional en Villa Carlos Paz. Usted dijo algo recién que yo me voy a atrever a no corregir de ninguna manera, no tengo autoridad para corregirlo usted, pero ya no podemos hablar de ninguna manera de partidos mayoritarios, porque hoy todos se han convertido en minoritarios, porque el frente electoral que formó Carlos Paz Unido es el único que tiene mayoría, y el 65-66% están refrendando lo que yo digo. Hoy todos los partidos, lamentablemente, después de ese resultado... No es un partido. No es un partido, por eso dije, es un frente Avilés, es un frente electoral que Esteban Avilés, es unipersonal. Es unipersonal. Nadie votó a Gisper, nadie votó a López, nadie votó a nadie. Ahí todo el mundo votó a Avilés. Por eso, para la próxima, cuando Esteban Avilés no pueda participar electoralmente... Te voy a decir algo más. Sí. Con el mayor respeto a Esteban, que creo que merecidamente ha ganado, por su capacidad, por su vocación, por su trabajo, la gente en la Argentina vota en contra de y no a favor de. Exacto. Eso es lo que hay que cambiar en la Argentina. Por eso digo, hoy todos los partidos son minoritarios. Lo único que aquí, por lo menos en Carlos Paz, podemos hablar de mayoritario es este frente electoral ocasional que se formó quizás por lo mismo que está diciendo usted, por votar en contra. Por votar en contra. Es como aquella cosa que decíamos... el presidente de la República tenemos. Sí. Lo mismo que el presidente de la República. No se votó a favor, sino en contra. Votó en contra. Doctor, como siempre, usted nos deja mucha enseñanza. Lo vamos a seguir molestando para que venga tempranito aquí con nosotros. Todos los primeros miércoles de cada mes, con gusto. Pero ahí está, le tomo la palabra y ya queda agendado. Un gusto, saludos a quienes comparten la misma idea política y quienes están trabajando políticamente con usted. Y algún día vamos a tener que entender que por encima de aquellos personalismos y promesas electorales de aquellos que fueron mayoritarios en su momento y que hoy tienen que volver a rearmarse, vamos a poder aprender de quienes tienen vocación política por encima de aspiraciones de trabajo. A todos los radioescuchas, métanse en la política. No necesariamente en un partido, pero métanse en la política, a pelear en grupos, en sectores, métanse no por interés de ganar, sino por interés de organizar la sociedad con más justicia y con más igualdad. Yo quería que en este momento tiráramos, sabía que no iba a ser posible, pero yo estoy armando personalmente un mapa político. Usted sabe que yo tengo un problema, usted come asado casi todos los días. Yo cuando como mucho sueño a la noche. Entonces a veces son sueños, a veces son pesadillas. Entonces en esas pesadillas a veces me aparecen algunos nombres que son los que van a formar parte de la próxima contienda electoral. Y se me ocurrió decir, Gisper por el Frente Cívico, más allá de que él sigue dependiendo de Carlos Paz Unido, pero hasta el 2018 él fue muy claro, va a continuar hablando y defendiendo Carlos Paz Unido, pero yo sé que él va a ser candidato, de hecho está prácticamente a punto de ser presidente del partido, ¿no es cierto?, del Frente Cívico. Tengo a Darío Seino, que en una de esas Avilés tiene la intención de que sea su sucesor. Tengo a, ayúdame que ya me olvidé, a Omar Ruiz, que va a ser también candidato por el ARI, ¿no es cierto? Y ahora se me presentó una mujer, que puede ser Mariana Caserio por el peronismo. Jorge Lazaga en su condición de presidente electo del radicalismo. Y nos quedaban 2, 3 nombres a saber. Uno era el de Participación y Cambio. Yo sé que no me lo va a decir ahora, porque todavía no lo tienen. No lo tenemos. Pero sí seguro lo voy a poder poner en esa lista, así que cuando sueñe un día pueda aprovechar un nombre. Y después avísame el sueño. Listo. Doctor, muchas gracias como siempre. Y gracias a todos los que han participado hoy con sus mensajes, con sus opiniones, con su presencia. Sabemos que algunos no participan a través del mensaje, pero están escuchando del otro lado. A todos ellos, muchísimas gracias y volvemos a convocarlos para nuestra próxima edición, para nuestra próxima edición, para nuestra próxima edición, para nuestra próxima edición, para nuestra próxima edición.